¿Miro a la cámara o no? Sí, lo que te dé la gana, siéntete libre. Bueno, esta grabación la vamos a hacer porque el día de la presentación del disco no tuvimos suerte y la primera parte no se grabó. Entonces, bueno, pues para que quede un poco el testimonio, vamos a hacer esta pequeña grabación para que quede para la posteridad, ¿no? Bueno, la verdad es que el tema de las abejas es algo que a mí me tiene muy pillado desde hace tiempo. Estuve trabajando hace años con ellas y bueno, pues la verdad es que se ve muy bien qué son capaces de hacer las abejas para todo esto que tenemos alrededor, la naturaleza, la polinización de todas las plantas que tienen alrededor. La verdad es que están en peligro de extinción porque llevan un ritmo de pérdida de número de abejas el mundo que la verdad vamos a llegar a un momento en el que nos vamos a comer nosotros unos a otros, ¿no? Estas señoritas que tenemos aquí detrás, estas señoritas llamadas abejas, la verdad es que son una parte fundamental del hábitat de la humanidad en global y necesitan que todos nosotros hagamos todo lo posible para que su modo de vida y su preservación sea algo ya real y objetivo, y tenemos que ir a por ello. Más del 60% de las abejas en el mundo han desaparecido. Entonces, este ritmo si siguiese así en los próximos 10-15 años, llegaría un momento en el que no existirían esas abejas, ¿no? El que las abejas las perdamos quiere decir que las cosechas van a ser muchísimo menores porque no se van a polinizar las flores, a la vez la comida para los animales va a ser muchísimo menor, los animales nos van a poder dar de comer menos a nosotros, con lo cual va a ser una cadena y un círculo vicioso que va a ir casi siempre a peor. Entonces, bueno, pues de ahí surge un poco la idea del disco también. Vienen estos dos señores llamados Pedro y Adolfo Rivero y nos comentan un día que tienen previsto hacer un disco en el que los protagonistas sean las abejas. Entonces, bueno, todo el mundo sabemos que Daganzo debe muchísimo a un señor que se llama Pedro Pérez, el también llamado Mister Abeja. y entonces Daganzo le debe este apoyo y le debe como modo de una primera gratitud a todo el trabajo que ha hecho desde que llegó a este pueblo, con los jóvenes, con los mayores, con todo el mundo al que ha podido acercarse, ha vivido esa experiencia que ha sido siempre muy gratificante. Entonces es un proyecto que debíamos apoyar, aunque la situación no es económica, no es la mejor en estos momentos, y más bien diría la peor, pero es un apoyo que necesitan las abejas y necesita que entre todos hagamos todo lo posible para que no vayan a menos, sino que empiecen a ir a más. Los campos últimamente lo que hacen es utilizar muchísimo herbicida para, pues de alguna forma para quitar malas hierbas que tienen las cosechas, pero que se podrían hacer de otras formas. Entonces el ser humano debe y tiene la obligación de prestarle esa ayuda a las abejas, esa ayuda al resto de los insectos, para que no perezcamos en el intento, ¿no? Aquí la verdad es que este sitio es uno de los más emblemáticos, si no el que más, de Daganzo. Aquí hace unos 16 años, 17 años, pues unos cuantos locos empezamos a plantar encinas. Y bueno, pues ahora podemos ver que hay unas cuantas, que hay otras poquitas, que tienen 17 años, pero que no suben más de 30 centímetros, porque la encina es así, ¿no? Hasta que llegue a ser como aquella que tenemos allí detrás, pues tendrán que pasar 300 años seguramente, 400. Pero la verdad que este sitio es la crème de Daganzo. Desde aquí llevamos toda la mañana viendo rapaces por todos los sitios. Es una joya, esto es una joya lo que hay aquí. Las mejores puestas de sol, las mejores amaneceres son aquí, en este sitio. Y aquí es donde grabamos a las abejas que van a salir en el disco. Eso es. Estas mismas abejas, el sonido de las abejas. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un sitio
emblemático. La encina esa es la que conoce toda la historia de Daganzo seguramente, muchísimo mejor que todos nosotros. Y bueno, pues tenemos que tener un respeto a todas estas cosas que bueno, pues realmente son la historia viva de Daganzo, el presente y también el futuro. Y tenemos de alguna manera que entre todos colaborar en esa conservación, y que tenemos un problema muy grande por delante. El tema de las abejas es algo muy serio, muy serio. Entonces, a ver si a través del disco, a través del resto de los proyectos que van a salir adelante, pues de alguna forma podamos todos concienciarnos y concienciar a la mayor cantidad posible de gente para que tengamos ese cariño y ese amor, que no es nada más que un amor egoísta, pero que en muchos casos por lo menos, pero que ese amor egoísta por lo menos nos haga que perduren las abejas en el tiempo, ¿no? Es curioso que hay un bosque al fondo que, bueno, yo lo vi casi plantar, ¿no? Y bueno, que de alcalde a alcalde, ¿no? O sea, que ha pasado un tiempo, y bueno, pues los proyectos a veces parece que no tienen importancia las cosas que se hacen. Sí. Lo mismo que ese bosque ahí está, pues las abejas quizá algún día pues tengan que agradecer que el Ayuntamiento de Daganzo apoyó algo que puede tener repercusión internacional, y las pequeñas cosas a veces hacen mucho, ¿no? Sí, yo creo que los granitos, como dicen los refranes, que están ahí para muchas cosas, ¿no? Algunos han perdido ya su valor, pero hay otros que siguen firmes, ¿no? Grano a grano hace granero. Con lo cual, pues bueno, al final lo que necesitamos es que el granero de las abejas continúe siendo pues lo que es, por lo menos, o lo que era hace 10, 15 años, porque lo que hay ahora ya es problemático. Entonces hay que recuperar parte de lo que ya hemos perdido, y eso es un trabajo. Destruir es muy fácil, pero construir es dificilísimo. Entonces hay que recuperar, hay que volver a construir su hábitat, y hay que empezar a ser muchísimo más consecuentes con los actos que hacemos, sobre todo en la naturaleza. Esto que vemos aquí, ese bosque de pinos que se plantó hace unos 25 años, pues es algo que en un principio era una especie también de locura, ¿no? ¿Cómo se van a plantar unos pinos ahí si eso no valía nada más que para secano? Pues ahí están los pinos. Igual que cuando veníamos a plantar las encinas, pues también había mucha gente que nos llamaba locos, porque íbamos a plantar encinas en un sitio donde eso era un secarral. Bueno, pues si hay 200 encinas de las 2000 que pudimos plantar, esas 200 perdurarán y formarán parte de la historia de Daganzo también, ¿no? Que es lo que pretendemos, que la historia de Daganzo pues de alguna forma sea lo más rica posible, ¿no? Y si desde aquí sacamos una semilla que pueda ser una planta futura para que se protejan estos insectos, yo estaré muy orgulloso de todo lo que hayamos podido hacer. Muy bien, muchas gracias. Es que hay algunas que han tenido como mucho más facilidad, no sé si es porque estaban a la sombra, porque fíjate lo que ha hecho. Ha salido la encina y entonces has desplazado a la retama para los lados, y entonces sí, a lo mejor ¿verdad? a la sombra de la retama inicial creció mejor. Pues crece mucho mejor porque le da más sombra, no hay tanta evaporación, y la verdad Espera un segundo. Pero fíjate la diferencia que hay entre una planta autóctona y una planta que no lo es. Las plantas autóctonas siempre rebrotan, o sea, están preparadas para los fuegos, para todo ese tipo de cosas. Sin embargo, hay otro tipo de retamas, la retama esta que se pone en la carretera, que no es autóctona. Entonces, esa se quema y es muy complicado que vuelva a salir. Sin embargo, estas se queman y vuelven a salir. Sí, señor. O sea, es como una protección que tiene el medio. El pino, por ejemplo, se quema y es muy difícil que salga, porque no es una cuestión autóctona de esta zona. Pero para que ahí consigamos tener un encinar, tiene que haber primero un pinar. Claro, que sujete el suelo y demás. Sujetar el suelo, tiene que crear una base, y luego tiene que crear la sombra suficiente para las encinas, para luego ir intercalando las encinas alrededor de los pinos. Y al final pues tendremos un encinar como un sol. Fíjate lo que te comentaba antes de las raíces. Esta encina ya lo que va sacando son
Pequeñas encinitas. carrascas. Sí. Las pequeñas encinitas estas se llaman carrascas. Sí, sí, sí. Y las van sacando ya todo lo que es alrededor de la encina propia. Por eso te decía antes que si arrancan una encina, no se muere la encina, porque las raíces vuelven a rebrotar otra vez. Entonces está muy bien. Fijaos, después de 17 años o de 14 años que pueda tener esta última, fijaos lo que es solamente. Con lo cual esto fue una siembra dedicada a nuestros nietos. Efectivamente. Porque nosotros no las veremos en plenitud y nuestros nietos las verán, pero con un grado de altura, pues una cosa así, salvo aquellas que han subido tanto, que también es probable que aquellas ya estuviesen en su momento. Pero bueno, nosotros con estas ya pusimos nuestro granito de arena bastante importante. ¿Se la come la almendra aunque sea amarga? Sí. Que para los bichos hay cosas que no tienen el mismo paladar que para los hombres. Sí, incluso a lo mejor le sirve para purgarse o algo, ¿no? Sí. Mira, ahí está la almendrita. Los gusanos, todo eso. Son chulos los almendros cuando florecen. Es el primer árbol que florece. En febrero, finales de febrero, mediados de febrero, ahí florecen. Y van las abejas, se ponen... Pues al otro lado del río, yendo donde cruzabas el río, que había 3 caminos, Sí. pues a la izquierda ya hay un talud, también una terraza pequeña que tiene el río. Y como a 100 metros o 150 metros del río, ahí también plantamos un año, pues 150 o una cosa así, almendros. Lo que pasa es que los almendros, unos los plantamos en tallo. Ajá. Y otros los plantamos con la almendra. Ah. Y salieron, lo que pasa es que, pues bueno, luego hay gente que se dedica a quitar este tipo de cosas, aparte también el viento y tal. Y los almendros cuando son chiquitillos se los zampan los conejos, que es una... Claro. Es una...